Máscara del alma. Escrito por Betty Jesse. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix con la autorización previa de su autora. Capítulo 35. El juicio final. En la sala de análisis digital de la estación de policía de Chicago, las pantallas proyectaban líneas de código y mapas de red. Alex llevaba horas procesando datos cuando finalmente logró infiltrar la dirección IP del hackeador que había comprometido las cámaras de seguridad de la mansión Ardley. «Lo tengo», dijo Alex con una leve sonrisa. «Pero hay algo raro. El atacante no solo usó un dispositivo. Hay 2 direcciones IP asociadas al incidente y parecen corresponder a 2 terminales distintos». Julian se inclinó, atento. «¿2 terminales? ¿Detallas más?» Alex asintió. Sí, el hacker operaba con 2 dispositivos en simultáneo. Uno aparece fuera de la línea reciente. Otro sigue activo en la red. En ese momento, una notificación asomó en la esquina de la pantalla de Alex. Un nuevo correo del inspector Jones. Abrió el mensaje sin perder el ritmo. Asunto. Evidencia incautada. Teléfono de Louis. Estado de Candy. De Inspector Paul Jones, New York. Para Alex Morales. Equipo. He incautado el dispositivo móvil registrado a nombre de Louis DuPont en una revisión rutinaria. Contiene registros de comunicaciones y metadatos relevantes. Además, Candice está viva. Estuvo en coma durante 3 años. Puedo preparar copias y enviarlas a Chicago en cuanto me digan canal seguro. Manténganme informado. Jones. Alex miró a Julian. Jones dice que incautó el teléfono de Louis y Candy está viva. Tiene los datos. Puede enviarnos las copias cuando autoricemos el canal seguro. Julian se incorporó en un salto. Eso nos da la confirmación que necesitábamos. Vamos ya. Necesitamos decírselo a Maverick ahora, añadió Alex. Él está interrogando a Bobby en estos momentos. Los 2 salieron disparados hacia la sala de interrogatorios. Maverick estaba en la sala de interrogatorios con Bobby, apoyado contra la mesa, con el expediente abierto delante de él. La luz cenital marcaba las facciones endurecidas de ambos. Bobby, te mandaron a matar y nosotros te salvamos. ¿Aún así quieres seguir protegiendo y cargando con el peso de las culpas de otros?, dijo Maverick en tono firme, al tiempo que le ofrecía un trato. Si colaboras, podemos negociar un acuerdo de cooperación. Protección, reducción de cargos. Tú nos ayudas, nosotros cerramos filas contigo. Bobby no decía nada, solo se quejaba del dolor por la golpiza recibida, la mirada perdida. De repente, Julian y Alex interrumpieron en la sala, respirando agitados y con los rostros encendidos por la urgencia. Maverick alzó la vista. «Inspector», dijo Julian sin preámbulos. «Tenemos los datos de la dirección IP que llevábamos años sin poder derribar. Accedimos al terminal activo. La IP se resuelve a la mansión de Elisa, alias Electra. Además, Jones en Nueva York acaba de incautar el teléfono de Louis y confirma que Candy está viva». Maverick se giró hacia Bobby y clavándole la mirada continuó con la misma mezcla de presión y oferta que había usado antes. «Elisa o Electra es una mujer muy astuta y cree que todos nos movemos con un doble juego de ajedrez y que se cree la reina. En este juego tú eres el peón, Bobby. Ya no hay salida. Confiésalo todo. Tu testimonio es importante para hundirla. Si colaboras, te arreglo ese acuerdo que te ofrecí. Protección y condiciones favorables». Bobby tragó saliva. La palabra protección y la confirmación de que Candy seguía viva parecieron mover algo en él. «Está bien», dijo Bobby al fin. «Elisa lo planeó todo. Ella y su hermano Neil nos buscaron a mi primo y a mí para secuestrar a Candy. Pero nosotros solo participamos en el secuestro. No le hicimos ningún daño». «Bingo»,
gritó Maverick, con un golpe de puño sobre la mesa, más por alivio operativo que por celebración. Elisa se cree muy inteligente, añadió Bobby, pero tengo evidencia donde ella y su hermano nos cuentan su plan. Maverick intercambió una mirada con Julian y Alex. La evidencia digital obtenida por Jones y el testimonio de Bobby cerraban un círculo. Geolocalización desde la IP, teléfono incautado y ahora la cooperación del testigo. Era material más que suficiente para armar la maniobra. Elisa intentó chantajear a Anthony, asegurándole que Candy estaba viva en New York y que había rehecho su vida con otro hombre, mostrándole fotos de Candy y Terry en esos momentos en que él la abrazaba. Le propuso que se casara con ella. Lo que Elisa realmente quería era poder y el apellido Ardley significaba control y prestigio, porque el dinero ya lo tenía gracias a sus trabajos sucios. Anthony le pidió tiempo para pensarlo. Lo consultó con Rachel Grant y ella sintió una punzada en el corazón. ¿Qué estaba sintiendo realmente por Anthony? Sabía que esta era la oportunidad de atraparla. Con esa determinación, Anthony la llevó a un restaurante elegante, fingiendo una cita normal, pero la verdad era otra. Era una trampa diseñada para conseguir el teléfono móvil de Elisa y obtener toda la evidencia antes de que ella pudiera reaccionar. La pelirroja no sospechaba nada. Se sintió un poco mareada al recibir la bebida que él le ofreció, y antes de que pudiera advertir el engaño, Anthony ya había enviado la ubicación y los datos críticos a Alex. En cuestión de minutos, la operación se puso en marcha. La estación de Chicago se activó al instante. El inspector Maverick coordinó la acción con los detectives Pierce y Flynn, y los agentes Foster y Grant se desplazaron para interceptarla. Elisa, confiada en su astucia, apenas tuvo tiempo de comprender lo que estaba pasando. Mientras caminaba hacia su auto, las luces de los vehículos policiales la rodearon. Intentó escapar, pero Maverick, con voz firme y control total de la situación, la detuvo. Elisa Ligan queda bajo custodia del Departamento de Policía de Chicago. Cualquier intento de resistencia será inútil. La expresión de Elisa se transformó de arrogancia a incredulidad, cuando el mundo que había construido con mentiras y manipulación se desmoronaba frente a ella. Comprendió en ese instante que había subestimado a todos, a Anthony, a Rachel, a los detectives y agentes que se movieron como piezas perfectamente coordinadas. La justicia no llegó como una simple consecuencia, sino como un golpe calculado y perfecto, que ella misma había ayudado a construir con su arrogancia. Mientras la llevaban al vehículo policial, Anthony lanzó una mirada a Rachel, breve pero cargada de significado. Habían ganado, pero la batalla emocional apenas comenzaba. Elisa había caído, y la evidencia en su teléfono aseguraba que nadie más podría liberarla de la justicia. Candy subió al avión con Terry, con el inspector Jones, Dorothy, Eleanor, Richard, así como con Neil, quien estaba esposado y custodiado por 2 agentes de la policía, la imitadora impostora y Louis. Neil parecía tranquilo, pero Candy podía ver la ansiedad en sus ojos. ¿Por qué me llegan a Chicago?, preguntó el pelirrojo, dirigiéndose al inspector Jones. El inspector Jones lo miró con firmeza, mientras ajustaba las esposas de Neil y aseguraba que todo estuviera bajo control. Porque tu juicio final será en Chicago, dijo con voz clara. Tu hermana Lisa ya fue atrapada y será juzgada allí. Ahora es tu turno. Neil bajó la mirada, procesando la noticia. A pesar de estar esposado, intentaba mantener la compostura, pero Candy pudo ver la ansiedad que se escondía tras sus ojos aparentemente tranquilos. El tribunal estaba silencioso, casi en un suspiro contenido. La luz de la mañana atravesaba los ventanales altos, iluminando los rostros tensos de los presentes. La sala estaba cargada de anticipación. Cada asiento ocupaba a un testigo, cada mirada una historia que buscaba justicia. Neil y Elisa entraron esposados, custodiados por el inspector Jones, su presencia imponente y firme que mantenía la tensión bajo control. A su lado, Louis Dupont caminaba con un aire calculador, pero sus ojos delataban incertidumbre.
El peso de la evidencia comenzaba a aplastarla. En la primera fila, Candy respiraba hondo. Terry estaba a su lado, firme, con la mirada que mezclaba protección y una profunda contemplación sobre los errores del pasado. Anthony se sentaba un poco más atrás, la cabeza baja y el rostro pálido. Cada vez que Candy desviaba la mirada hacia él la sostenía brevemente, pero luego bajaba los ojos abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento por lo que había hecho. Era un intercambio silencioso, cargado de tensión, donde palabras no eran necesarias. Cada mirada decía más que una declaración. El juez Harrison Thompson golpeó el mazo. Comenzamos la sesión. Señorita Candice White Giddings, por favor suba al estrado. Ella avanzó con paso firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Cada movimiento parecía ralentizado, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Se sentó, enderezó la espalda y miró al juez. La sala parecía expectante, todos los ojos sobre ella, incluidos los de Neil y Elisa. De vez en cuando Anthony levantaba un instante la vista hacia ella, luego la bajaba rápidamente, incapaz de sostener la mirada por mucho tiempo. «Señorita White», empezó Maverick con voz calmada pero firme, «por favor relate al tribunal lo que ocurrió el día de su boda». Candy cerró los ojos por un instante y luego comenzó, con voz clara pero cargada de emoción. «Fui secuestrada el día de mi boda. Neil Ligan, con la complicidad de su hermana Elisa, planeó todo meticulosamente. Me apuntaron con una pistola». Miró brevemente a Bobby. «Él fue el hombre que estuvo frente a mí en ese momento. García, que era un hombre alto y robusto, me mantuvo encerrada en la limusina». Se produjo un murmullo contenido en la sala. Cada palabra de Candy parecía golpear el aire con fuerza. «Estuve retenida bajo amenaza constante, y cualquier intento de escape habría significado mi muerte», continuó. «Neil quería controlar mi vida y humillarme, insistiéndome a toda costa para que me quedara con él». «¿Cómo era Ligan antes de el secuestro con usted?» «Era gentil, amable, parecía un caballero hasta que comenzó a mostrarme su verdadera máscara». Maverick asintió y giró hacia Bobby. «Señor Bobby, por favor suba al estrado». Él se levantó, cojeando levemente por los golpes recibidos por orden de Elisa, y tomó asiento. Su mirada era seria, cargada de culpa y de sinceridad. «Elisa y Neil los reclutaron para el secuestro», comenzó. «Mi primo y yo solo cumplimos órdenes. No le hicimos daño directo a Candy, pero tengo pruebas, grabaciones, mensajes y testigos. Todo está documentado». Alex y Julian proyectaron en la pantalla del tribunal un video que mostraba la reunión secreta de Elisa con García, la planificación meticulosa del secuestro, la instrucción de manipular el entorno de Candy y los nombres de los cómplices. Cada gesto, cada mirada calculada de Elisa quedó al descubierto, mientras Neil sentía con una mezcla de orgullo y tensión hasta que Candy lo miró, y su expresión cambió. Bonnie se levantó con paso decidido, acercándose al estrado. Su rostro reflejaba la mezcla perfecta de autoridad y ternura maternal. «Como abuela de Candy y como testigo de su vida desde siempre», comenzó, «puedo dar fe del carácter íntegro de mi nieta y del sufrimiento que se le fue infligido. Ella es una mujer fuerte, pero estuvo sola frente a la maldad de estos individuos. Les pido justicia». Un silencio reverente llenó la sala. Bonnie regresó a su asiento, con los ojos brillando de emoción, pero con la seguridad de quien ha visto el corazón de la verdad. Fue el turno de Camille Clark, la imitadora que había sido contratada para suplantar a Candy y a Annie. Subió al estrado con paso firme, respirando profundo con un leve temblor en sus manos. Delataba el miedo que intentaba ocultar. Sus ojos se movían de un lado a otro, evitando mirar la mirada fija en los presentes. «Fui contratada por Elisa para suplantar a Candice y a Annie», admitió con voz temblorosa. «Pero no causé daño físico a nadie.
Lo que hice fue mi error introducido por miedo y presión. Reconozco mi papel en el plan, pero nunca quise que se lastimara a Candy ni a su familia. Señorita Camille, intervino el fiscal, con voz firme. Usted dice que no quiso hacer daño, pero suplantar identidad es un delito grave. Ella desvió la mirada, tragando saliva, sintiendo el peso de la sala sobre sus hombros. ¿Recuerda aquella llamada que realizó a Anthony Brown?, dijo Maverick con firmeza. Usted decía ser Candice e intentó dañar su honra. Camille abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. La presión del tribunal era tangible, y cada segundo del silencio parecía alargar la agonía de su confesión. ¿Con qué fin fingió ser Annie White Giddings?, continuó Maverick, su voz cortante, resonando en la sala. Si usted y Louis hubiesen logrado su objetivo, Candice, en las garras de Elisa, habría muerto. Usted es culpable. Cada palabra de Maverick se sentía como un martillo golpeando con precisión la conciencia de la joven. El juez y el tribunal escuchaban atentamente, aunque Camille mostraba sinceridad. Su confesión dejaba en evidencia su participación y culpabilidad de los hechos. Anthony, sentado más atrás, incapaz de despegar los ojos de Candy por más de unos segundos. Cada mirada hacia ella estaba cargada de vergüenza y arrepentimiento. Cada vez que ella lo observaba, él bajaba la cabeza, deseando desaparecer, recordando lo que le había hecho y anhelando en silencio poder enmendarlo. Finalmente Anthony fue llamado a testificar. Se levantó lentamente, como si cada paso pesara sobre sus hombros, y subió al estrado con la cabeza baja. La vergüenza se le leía en cada línea del rostro. La tensión de la sala parecía comprimirse alrededor de él. Respiró hondo, intentando ordenar los pensamientos, mientras los ojos de Candy lo seguían mezclando sorpresa, duda y un hilo de esperanza. Anthony se detuvo frente al estrado. Por un instante todo quedó en silencio. Solo el leve suspiro de los presentes y el eco de la mirada de Candy que lo atravesaba. Cada segundo era una eternidad. Cada movimiento suyo parecía cargar con el peso de su arrepentimiento y la posibilidad de redimirse. Cometí errores, dijo con voz entrecortada. Fui manipulado por Elisa. Me dejé seducir por ella y no vi el daño que causaba. Pero hoy estoy aquí para decir la verdad. Candy siempre fue la persona a quien amé de verdad. Lamento profundamente lo que pasó. Terry observaba la escena en silencio. No había celos, no había ira, solo una reflexión contenida. ¿Cómo alguien podría perder a una mujer tan extraordinaria por un instante de descuido? Sus ojos se concentraban con los de Candy, llenos de complicidad y certeza de que nada de lo pasado podría alterar su presente. Rachel la escuchaba en silencio, conmovida. En sus palabras sentía como Anthony finalmente se liberaba, dejando salir la culpa que lo había atormentado tanto tiempo. La sala quedó en silencio absoluto. La luz de la mañana caía desde los ventanales altos, iluminando el tribunal con un tono casi teatral. Maverick giró hacia Neil y Elisa, sus ojos fijos en ellos, implacables. Explíquenos, señorita Ligan, intervino el fiscal, con la mirada fija en ella. ¿Por qué ordenó el secuestro de Candice White? Elisa arqueó una ceja y sonrió con descaro. ¿Por qué? Porque Candy siempre fue un estorbo. Tenía todo lo que yo quería y se interponía en mi camino. Yo no pierdo. Y si debía desaparecer para que yo obtuviera lo que me correspondía, así sería. Señores, han sido acusados de múltiples delitos: secuestro, manipulación, amenazas y conspiración, dijo con voz firme. Tienen derecho a defenderse. Elisa levantó la cabeza con un gesto calculado, segura, como si el mundo estuviera a sus pies. Siempre he jugado mis cartas con inteligencia, respondió, la voz suave pero llena de determinación. No he hecho nada que no sea legítimo en mis negocios. Neil y yo actuamos de manera estratégica. Louis Dupont se acomoda en su asiento,
intentando proyectar calma. Et moi, como socia de Elisa, solo seguí órdenes de negocios. Je n'ai pas de responsabilité directe sur los eventos de la boda o el secuestro. Maverick pulsó un botón en su control. La pantalla frente a ellos se iluminó. Video tras video mostró la noche de bodas, cámaras hackeadas, la intrusión en la casa, movimientos precisos de los secuestradores, llamadas manipuladas. Cada detalle evidenciaba la ejecución meticulosa del plan de Elisa y Neil. ¿Reconocen estos eventos?, preguntó Maverick mientras su mirada los atravesaba. ¿Reconocen sus actos? Elisa y Neil se miraron por un instante. Una pequeña grieta apareció en su confianza. El silencio de la sala se volvió casi tangible. El juez Harrison golpeó el mazo con fuerza. El murmullo de la sala se apagó al instante. Todos contuvieron la respiración, atrapados en un silencio expectante que parecía flotar sobre los bancos y el parquet. Este tribunal ha escuchado los testimonios, revisado las pruebas, las grabaciones y las declaraciones de cada implicado. Su voz resonó, grave y solemne. No hay duda de que la señorita Elisa Ligan, junto con su hermano Neil Ligan y la señorita Louise Dupont, fueron los artífices de una conspiración que atentó contra la libertad, la dignidad y la vida de Candice White Giddings. Un murmullo recorrió la sala, apagado, nervioso, mientras el juez continuaba, cada nombre marcando un golpe seco en la conciencia de los culpables. Elisa Ligan, culpable de secuestro, conspiración y manipulación de evidencias. Neil Ligan, culpable de secuestro, amenazas, complicidad activa, además de declarado responsable en perjuicio de la señorita Karen Place. Louise Dupont, culpable de participación en conspiración y fraude de identidad. Emilia Clarke, culpable de suplantación de identidad y obstrucción de la justicia. Señor García, culpable de encubrimiento y colaboración en la conspiración. Bobby García, culpable de amenazas y participación activa en el secuestro. Sin embargo, debido a su cooperación con la justicia y el aporte de información clave para desmantelar la conspiración, se le concede la opción de fianza bajo condiciones estrictas. Elisa esbozó una mueca arrogante, como si aún tuviera un as bajo la manga. Neil bajó la cabeza derrotado, incapaz de mirar a Candy. Luis abrió la boca para justificarse, pero las palabras se ahogaron en la firmeza del juez. Camille lloró en silencio, su rostro un espejo de remordimiento, pero sin esperanza de redención. Este tribunal lo sentencia, continuó Harrison, a la pena máxima que la ley establece para sus crímenes. Elisa y Neil Ligan, cadena perpetua sin derecho a fianza. Louise Dupont, 20 años de prisión. Camille Clarke, 10 años de prisión. El mazo cayó una vez, resonando como un eco definitivo en la sala. Las reacciones estallaron. Algunos aplaudieron, otros lloraron, mientras los policías conducían a los acusados esposados. Elisa intentó hablar, pero el inspector Maverick le empujó con firmeza hacia la salida. Sus gritos se perdieron en el eco de la sala. Neil permaneció en silencio, un fantasma de sí mismo. Candy se cubrió el rostro con las manos. Lágrimas silenciosas brotaron, no de tristeza, sino de liberación. Terry la rodeó con un brazo, acercándola a su pecho. «Ya pasó, Candy», susurró con ternura. «Esta vez para siempre». Anthony lo observaba desde la distancia, con un nudo en la garganta. Sus errores lo habían marcado, pero sabía que este día era el inicio de la redención para todos. Pony, de pie, levantó la voz con emoción contenida. «La justicia ha hablado, y el corazón de mi nieta, que soportó tanto dolor, por fin puede respirar en libertad». La sala entera se puso de pie, como un acto de respeto silencioso. Candy miró a cada persona presente. Pony, Annie, Archie, Anthony, los esposos, los amigos que habían sido familia, y finalmente a Terry, que le devolvió una mirada llena de amor y certeza. Mientras los acusados eran llevados afuera, Candy susurró para sí: «La máscara ha caído. El alma al fin es libre». La luz de la justicia brillaba sobre ellos, y por primera vez, después de tanto dolor, Candy sintió que la vida le
sonreía nuevamente. El sol de la tarde se filtraba por los ventanales, iluminando su rostro con un resplandor cálido. Era el cierre de un ciclo, el final de un tormento y el inicio de una vida donde la verdad, el amor y la justicia serían su guía. Continuará.